Porque Él es nuestro Padre y está ahí para cuidarnos, porque somos sus hijos. Está ahí para abrazarnos, para fortalecernos en esos momentos que experimentamos de prueba, en momentos duros que a veces llegan a nuestra vida. Muy bien, hermanos, sean bienvenidos todos. Vamos a dar inicio pues a esta reflexión que ya dijimos va encaminada a esta línea de la sanación de las relaciones y sentimientos heridos. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Padre Celestial, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos la alabanza y la adoración, te damos el honor y la gloria porque solamente tú eres digno de recibirla. Queremos, además de bendecirte, pedirte hoy, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos concedas siempre la luz y la ciencia de tu Espíritu Santo, para que a través de este Espíritu Divino tuyo nos puedas abrir el entendimiento y también puedas abrir nuestros corazones para que lo que hoy vamos a compartir y a reflexionar sea, Señor, para la honra y gloria de tu nombre y puesto en práctica para poder seguir caminando a este camino que tú nos has llamado, que es el camino de la santidad. Todo lo ponemos en tus manos y pedimos la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, para que ella también ruegue por nosotros en este momento y así todavía podamos aprovechar más este instante de reflexión. Todo te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijimos que vamos a llevar esta línea sanación interior, pero también vamos a entrar en el área de los sentimientos heridos. El tema que compartimos hoy es la religión, ¿fuente de paz o fuente de confusión? Traigo este tema, hermanos, porque para muchos no es controversial el tema de religión. De hecho, hay muchos hermanos que se alejan de la iglesia, se alejan de la perseverancia en comunidades porque tienen algún tipo de conflicto en cuanto a si la religión les puede llevar paz o les puede llevar una confusión, que es lo que bastantes experimentan a veces dentro de sus vidas. De hecho, cuando algunos viven una experiencia espiritual, me refiero a un retiro, por ejemplo, o un seminario, como le llaman en otros lugares, a veces al salir de ellos venimos, nosotros le decimos acá, encendidos. Venimos pues llenos de ese fuego del Espíritu Santo de Dios, muy emocionados por la experiencia que hemos tenido con el Señor, que nos llena, que nos embarga y que la queremos compartir con todos aquellos que encontramos a nuestro alrededor. Y eso es bueno hasta cierto punto, pero cuando enfrentamos ya las vicisitudes de la vida, los problemas de la vida diaria, viene como una especie de frustración y decepción también en el caminar que hemos emprendido. Se supone que la religión nos trae paz y nos trae también alegría. Nos llena de esperanza, además, que fue el tema anterior que hablamos precisamente de eso, de la esperanza y de la desesperanza, que es lo contrario a ella. También la religión nos supone descanso y consuelo en nuestras vidas. Se supone que debería ayudar a aliviar esa miseria de la vida y que no la aumenta. Así se debería de comprender la religión, o al menos eso supone la religión. Y como dije, por eso muchos buscamos ese refugio en el Señor, pues porque queremos tirarnos esas cargas que llevamos en nuestro diario vivir. Pero cuando empezamos a enfrentarnos a esos problemas que diariamente nosotros tenemos que hacerlo, pues claro, entonces viene este aspecto, ¿no?, del sufrimiento y del tormento y de la confusión y de la agonía en la fe. Y para algunos se convierte hasta en una ansiedad hasta cierto punto e incluso una culpa que no tienen ningún sentido desde la religión. De hecho, fue el mismo Cristo quien condenó a los fariseos porque imponían cargas más pesadas que las que la gente podía llevar. Se lo reclamó el Señor el hecho de que ellos quisieran imponer esas cargas tan grandes que ni ellos eran capaces de llevar. ¿Y por qué tenemos nosotros
tantas actitudes negativas y tanto miedo de Dios? Hay mucha gente que le tiene miedo a Dios. No el santo temor de Dios, no me estoy refiriendo a eso. Ese temor es bueno. El santo temor de Dios es bueno porque nos hace entrar en el principio de la sabiduría, que es ese, el temor de Dios, y nos hace acercarnos a Él. Pero hay gente que le tiene miedo a Dios. Hay personas que le tienen miedo, horror a Dios. Y eso no es religión. Según lo que el mismo Jesús nos vino a predicar, según lo que el mismo Jesús vino a enseñarnos, esto no es religión, porque Él vino a erradicar esa clase de religión, aquella que se había desviado del amor hacia el prójimo. En ese tiempo, la ley había prevalecido por encima de la humanidad, y Jesús vino a enseñar. Por eso dijo, vengo a perfeccionar la ley, porque vengo a hacer que esa ley vaya encaminada hacia el amor a los demás. Y hay que tener mucho cuidado en esto, porque si vemos la religión de este modo, que ya mencionamos antes, que nos horroriza, que nos espanta, entonces algo anda mal. Porque aunque la religión no siempre tiene respuestas para algunos problemas que nosotros enfrentamos en nuestra vida, pero puede dar sentido a ese problema, puede dar sentido a ese sufrimiento, puede dar sentido a ese dilema de la vida que estamos afrontando o a esa circunstancia que nosotros estamos viviendo. Esa va a ser la línea de estos temas, como fue en el tema anterior. Hay desde la religión una forma de darle sentido a esa situación que estamos pasando. El darle sentido a esto o el encontrarle el sentido a esto nos puede dar fuerza para afrontarlos. Es importante en este sentido que aquella gente que está atormentada en nombre de la religión, porque sí hay gente que vive atormentada por eso, se vea incluso más agravada en este sentido, que la situación humana parece no importarles, a algunos, claro, dentro de la religión. Y esto hace que haya frustración, que se pierda la credibilidad incluso en la misma religión, o en la misma fe, o en el mismo Cristo Jesús, en el mismo Dios. En el Antiguo Testamento, nuestro Padre Celestial, por medio de los profetas, muchas veces recalcó este asunto y dijo que hay de aquellos por cuyo testimonio llegaran otra persona a rechazarle a Él, a rechazarle a Dios, porque en cierto modo nosotros somos los instrumentos que Él utiliza para que algunos se acerquen a Él, si bien es Él quien hace la obra, pero nosotros somos como un medio para que otros puedan llegar a sus pies o a los pies de su Hijo Jesucristo. Y cuando ya dijimos la religión pues agrava nuestra situación humana, se pierde esa credibilidad en Dios y por eso muchos se alejan de Dios. Gran parte de esta agonía que vivimos interiormente está basada casi siempre en malentendidos, en malas interpretaciones que se hacen de la misma fe, que vienen desde nuestra niñez y son a veces percepciones equivocadas o erróneas que nunca se aclararon en torno a nuestra vida o en el transcurrir de nuestra vida. Y todo ello, fortalecido por años de pensamientos equivocados, pues hacen que al final la gente prefiera mejor no saber de Dios. Esas imágenes distorsionadas que tenemos de Dios no son solo teológicamente erróneas e incorrectas, sino que pueden conducir a una neurosis, como ya también lo mencionamos en el tema anterior. Esa ignorancia que mucha gente tiene a veces sobre Dios o sobre la misma fe, o los conceptos infantiles también que se pueden tener al respecto, incluso algunas son aberraciones para la mente y se atreven a llamarle religión a esto, cuando en realidad no lo es. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 29, hace un comentario al respecto y habla precisamente de esas corrientes de pensamiento que son hostiles a la religión.
Así lo dice, corrientes de pensamiento hostiles a la religión. Es decir, aquellas ideas sobre Dios o sobre la fe que lo que hacen es apartar a la gente de Dios y no atraerla hacia Él. Recuerdo en uno de los temas que hablamos de los pecados capitales, no recuerdo exactamente en cuál, pero en uno de ellos, tocábamos este punto, cómo la gente odia aquello que cree de la religión, no tanto lo que la religión es o lo que la fe es, sino aquello que le han hecho creer de la fe. Y así hay mucha gente que odia a la Iglesia católica y nos odia a nosotros también como católicos porque les han llenado la cabeza de cosas que son mentira, que son equivocadas. Y esta gente ha sido mal instruida. Son ignorantes de la verdadera iglesia o de la verdadera fe que se debe profesar. Y como esa imagen de Dios ha sido distorsionada, pues entonces, claro, algunos no quieren ya saber nada de Dios o no quieren saber nada de nosotros como iglesia. Y esto, hermanos, es algo que se debe abordar, es algo que se debe buscar aclarar en aquellas personas que están afectadas por este tipo de situación. Ya les he comentado, yo estuve en un grupo de los grupos de Jesús del padre José Antonio Pagola, un teólogo español, y el primer libro que se estudia antes de entrar propiamente a los temas del compartir de comunidad es un libro que va encaminado a esto, que busca como aquellas razones que han hecho que las personas se alejen de Dios. Un material muy bonito, por cierto, que podría quizá ponerse a trabajar dentro de las parroquias. Cómo poder abordar esos temas con la gente que ya no quiere saber más de Dios. Con aquellos que han estado perseverando en comunidades, que han estado mucho tiempo a veces sirviendo dentro de la iglesia y de repente se van. De repente se desaparecen y nos quedamos pensando, ¿qué pasó con esta gente? ¿Qué pasó con estos hermanos? ¿Qué pasó con ellos que antes tan devotos que lo veíamos, antes tan entregados y ahora ya no más? Ni siquiera a la misa muchos de ellos. ¿Qué sucedió? Porque tuvo que haber sucedido algo para que se retiraran. Quizá una idea equivocada de Dios y una idea distorsionada de la fe, de la religión, de la iglesia, los ha hecho retirarse, ha hecho que ya no estén dentro de la perseverancia en la fe. Y esos miedos religiosos no tienen sentido, porque al final nos llevan a una especie de ansiedades e incluso nos pueden hacer caer en supersticiones y hacen que la religión parezca hasta ridícula hasta cierto punto. Y esto también lo aborda el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2110. Dice que podemos caer en esa superstición e incluso en una perversión, porque la superstición es eso, una perversión de la fe o de la religión por un exceso o una desviación de ella. Cuando no la sabemos comprender, cuando no se nos sabe explicar, podemos caer en este error de la superstición, que en algún momento pues vamos a hablar de este tema también de la superstición. Y esos miedos que son un sinsentido son los que debemos ir disipando, porque eso es lo que hace el Señor. Su misma palabra lo dice, que Él echa fuera el miedo con su Espíritu Santo. Y no hay que confundirlo, como ya dije, con el temor de Dios. Que el temor de Dios es pues aquel que nos lleva a hacer la voluntad de Dios por amor a Él. En cambio aquí hablamos de un horror hacia Dios por ideas equivocadas que se nos han inculcado o infundido por otras personas. Hay muchas personas, aún en nuestro tiempo, que sienten como ciertos horrores, ¿no?, hacia esta cuestión de la fe, y algunos de ellos pueden ser que se puedan sentir culpables de ser felices, o que piensan también de manera equivocada que la humildad significa considerarse a sí mismo sin valor. De esto también ya lo platicamos en uno de los temas de los pecados capitales, que hablábamos de la humildad, y decíamos de esto, que la humildad es la verdad. En otras palabras, reconocer nuestras capacidades, pero también reconocer nuestras limitaciones.
No es lo que muchos piensan, que ser humilde es considerarse uno sin valor, como algo que se puede tirar y apartar como si nada. Eso no es humildad. La humildad es verdad. ¿Y qué pasa con los que piensan que Dios está detrás de ellos persiguiéndolos todo el tiempo? Hay muchos que tienen este concepto de Dios. Creen que Dios está todo el tiempo controlándolos. Si algo sale mal, ellos inmediatamente sacan la conclusión de que Dios los está castigando si alguna cuestión sale mal. Y esto es una idea sumamente equivocada de Dios. No tiene nada que ver con el Dios que nosotros hemos conocido, con el Dios que nos predicó Jesús, con el Dios que nos mostró Jesús. El hecho de que pasen cosas malas en nuestra vida no quiere decir que es Dios quien las esté provocando todas. Algunas, ya también lo hemos mencionado antes, son consecuencias de nuestras malas decisiones y de nuestras malas acciones. Eso simplemente. Algo que lo hicimos sin meditar, sin consultar con el mismo Dios, y que por eso estamos enfrentando las consecuencias en su momento. Me encontré por ahí un ejemplo muy bonito sobre esto. Es como una anécdota que cuenta una persona. Es una mujer, una hermana, que estaba platicando con otra amiga respecto de este tema. Y ella le decía que hasta había dejado ya de orar, incluso de ir a la iglesia, de orar y de toda esa relación con Dios, porque ella pues veía a Dios como esto, lo que estaba todo el tiempo persiguiéndola, y que todo lo que le salía mal era porque Dios se lo estaba provocando como un castigo. Entonces pone un ejemplo muy bonito que yo se los quiero compartir. Y le dice lo siguiente: si tu hijo te dijera, mamá, he decidido que hagas tu voluntad conmigo desde ahora en adelante. Te voy a obedecer y voy a dejar que hagas todo lo que creas conveniente para mi vida, porque sé que me amas, entonces me voy a poner pues a tu completa disposición para que hagas conmigo lo que quieras. Y le preguntan, ¿no? ¿Qué harías? ¿Acaso dirías, ahora sí, ya lo tengo en mis manos? Lo voy a empezar a hacer miserable. Lo voy a llenar de tareas difíciles que no pueda hacer, de tareas desagradables que no pueda cumplir, de todo aquello que sea tan difícil que no lo pueda hacer. ¿Será que eso haríamos nosotros, hermanos? Usted en este momento medite, hermana, hermano, como padre de familia, como madre de familia. Si su hijo le dijera esto: hoy me pongo en tus manos para que hagas tu voluntad conmigo, ¿pensaría eso usted en hacerle el mal todo el tiempo? ¿En hacer que todo le salga mal? ¿En castigarlo a cada instante? ¿Sería esa nuestra manera de obrar? Y ahora pongámonos en el lugar de Dios, porque creo que no lo haríamos, ¿no? De hecho, la respuesta de esta señora nos cuenta la anécdota que dice: no, ¿cómo voy a hacer eso con mi hijo si yo lo amo? Y jamás voy a pensar de esa manera, en hacerle mal. Al contrario, las madres y los papás siempre buscan el bien para uno, ¿no? Siempre quieren lo bueno, lo mejor para uno. Aunque uno ya esté mayor, ya casado y con hijos y todo lo demás, ellas siempre están procurando el bien para sus hijos. Y ahora la pregunta: ¿acaso Dios, que Él es el amor, va a querer el mal para todos nosotros que somos sus hijos? ¿Va a querer siempre estarnos haciendo la vida imposible? ¿Va a querer que nosotros estemos a cada momento enfrentando situaciones malas en nuestra vida? ¿Acaso Él lo va a querer de esa manera? No, esa es una concepción muy mala de Dios, hermanos. Él no está ahí para deleitarse viendo cómo sus hijos están todo el tiempo sufriendo situaciones difíciles. No está para eso. Si bien Él permite que nosotros enfrentemos a veces situaciones difíciles por el mismo principio de libertad que ya mencionamos también en otros temas anteriores, porque Dios se toma tan en serio la libertad nuestra que Él no interviene para coartarnos esa libertad, para quitarnos esa libertad. Y así es, Dios no lo va a hacer. Y por eso se dice que Él permite que esas cosas malas a veces sucedan en nuestra vida,
Pero como ya mencioné, muchas de ellas son la consecuencia de nuestras malas decisiones porque no ponemos a veces las cosas en las manos de Dios, porque no lo consultamos con Él en oración antes de hacerlo, o simplemente porque nos dejamos llevar por impulsos cuando decidimos algo en nuestra vida. O no tomamos en cuenta a veces todos los factores que puedan afectar de alguna manera nuestra vida. O a veces emocionados por lo que estamos haciendo, pues creemos que todo va a estar bien. Y esto sucede mucho con las parejas que se casan. Por eso la iglesia insiste mucho hoy en hacer cursos, retiros, formaciones, porque a veces en el proceso de enamoramiento, que dura alrededor de 2 a 3, 5 años, dependiendo pues de la persona, la etapa de enamoramiento puede durar ese periodo de tiempo. Y cuando estamos enamorados a veces no vemos esos defectos en la otra persona, sino que todo nos parece bonito, todo está bien, todo es perfecto. Pero cuando pasa la etapa del enamoramiento, pues caemos en la cuenta, como dice un autor de un libro por ahí, de que la ropa no se lava sola, que la casa no se limpia sola, todo requiere de algún tipo de atención en casa y son cosas que no hablamos antes, porque como estábamos enamorados y todo lo veíamos perfecto, esos temas no los tocamos. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Ese es tema para matrimonios, pero lo pongo como un ejemplo para que veamos que a veces son nuestras malas decisiones las que nos llevan a enfrentar situaciones, problemas en nuestra vida. Y no es Dios quien está ahí castigando, no es Dios quien está ahí haciéndonos la vida imposible, no es Él, son, lo repito, las malas decisiones que muchas veces tomamos. Y podría ser que en algún momento, pues, como el santo Job, Dios permita, ¿no?, que nos toque algo pues difícil quizás que enfrentar en nuestra vida. Pero ya lo decíamos hace un momento, Dios tiene de alguna forma pues la respuesta del por qué estamos enfrentando esa situación y cómo esto nos puede ayudar a nuestra vida espiritual. Y así, hermanos, no pensemos que Dios está enojado con nosotros todo el tiempo. Porque algunos cuando piensan esto, dejan de orar, dejan de ir a la iglesia, dejan de perseverar en su comunidad, ya no quieren saber nada de Dios. Ni siquiera Dios nos condena, porque siempre nos está ofreciendo su perdón. Somos nosotros los que nos condenamos en muchas de las veces, y Dios está con nosotros, no en contra de nosotros. Él está ahí para darnos su amor. Y nos lo da ahí en la confesión, nos lo da en la Eucaristía, nos lo da en esa intimidad con Él. Siempre está a disposición nuestra la reconciliación con Él. Por tanto, no podemos decir que Él quiere todo el tiempo condenarnos. No, para nada. Él quiere nuestra salvación. De hecho, así lo dice el apóstol San Pablo, que esa es la voluntad de Dios, que todos conozcamos a su Hijo Jesucristo, y que nos salvemos. Nuestra salvación es la voluntad de Dios, no es otra más que esa. Y hay una gran cantidad de culpa que ya dijimos tiene que ver con una especie de neurosis, que eso no es cristiano. Y eso es lo que satura a veces la vida de la gente y por eso están siempre atacando cualquier tipo de fe. Pero el amor incondicional de Cristo y ese constante perdón que nos ofrece parece que queda de lado, ¿no? Y a veces se nos olvida también a nosotros predicarlo, decírselo a los demás, que Dios está ahí en su Hijo Jesucristo ofreciéndonos el perdón y la salvación. Y la tragedia más grande que puede existir está en que algunos incluso rehúsan perdonarse a sí mismos, incluso de que Dios después les ha perdonado. O más bien, lo digo de otra forma, algunos no se quieren perdonar a sí mismos, incluso después de haber recibido el perdón de parte de Dios. Ya Dios les perdonó. Y ellos viven atormentando su vida porque no se quieren perdonar. Y eso es caer hasta en una especie de masoquismo, que tampoco es cristiano eso, y lo sabemos perfectamente. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que el cielo no es un premio por portarnos bien aquí en la tierra.
sino que es la continuación de una vida que comienza aquí en la tierra. Por eso el cielo lo podemos hacer nosotros ya aquí, en ese sentido. Porque cuando estamos experimentando una intimidad con Dios, cuando estamos experimentando esa unidad con Dios y también con nuestros hermanos, empezamos a vivir el cielo ya aquí en la tierra. Cuando sabemos nosotros entregar nuestras cargas al Señor, compartirlas con Él, cuando le alabamos, cuando le bendecimos, cuando le adoramos, cuando estamos en esa constante intimidad con Él. Porque al fin y al cabo, ser cristiano es imitar a Jesús. Y cuando estamos hablando de imitarle a Él, pues sabemos que debemos llevar una vida de acuerdo a como Él nos la enseñó. Porque queremos esa intimidad con Él y ese amor que es el Espíritu Santo que Dios derramó en nuestros corazones, es el que nos une como hijos de Dios, como hermanos que somos. Si todos tuviéramos en cuenta esta perspectiva, creo que viviríamos nuestra fe de una manera mucho mejor. Entonces hay que cavar, ¿no? Hay que buscar así en lo más hondo, en lo más escondido de nuestras ideas religiosas y poner al descubierto estas distorsiones que debilitan nuestra fe. Que lo que hacen es una fe deformada o una idea deformada de la fe. Necesitamos confrontarlas en nosotros mismos para luego poder ayudar a otros a que puedan superar también estas ideas equivocadas. Que de hecho, quizá lo podríamos decir, esas ideas fueron muchos de los demonios que Jesús expulsó de las personas, porque se habían hecho una idea de una religión mala, de una religión perversa, de un Dios que, como ya lo mencionábamos, estaba ahí nada más para hacerle el mal a la gente, para procurar que todo te saliera mal. Y esa no es la verdadera fe. Eso incluso es dañino hasta para la salud mental desde el punto de vista psicológico. Y es que la ignorancia que a veces la gente tiene al respecto con respecto a la religión y a la fe, me refiero, son los que hacen que muchos se retiren. Y hay que buscar superar esa ignorancia, hermanos. Por eso, en oración yo le pedía mucho al Señor que me diera qué podíamos continuar reflexionando. Como dice San Pablo, al Espíritu Santo y a mí nos pareció bien esto, ¿no? Enfocarnos en esta área que necesitamos nosotros despejar dudas y salir de esa ignorancia, que permanecer en ella, claro, y que profesemos de verdad una fe y una religión de acuerdo a la que Jesús nos enseñó, porque de esa manera vamos a experimentar un crecimiento profundo en nuestra fe y también va a aumentar nuestra confianza en Dios, porque Jesús mismo lo dice: tengan confianza, no se preocupen, miren los pájaros del cielo, los lirios del campo, tu Padre que está en el cielo cuida de ellos y de la misma forma va a cuidar de ti. Esas son las palabras de Jesús para nosotros, mostrándonos a un Padre que cuida de sus hijos. Él dice que debemos llamar a Dios papá, y así deberíamos hacerlo en nuestras oraciones. Papá, papito mío, papaíto, como le dicen algunos también, porque Él es nuestro Padre y está ahí para cuidarnos, porque somos sus hijos. Está ahí para abrazarnos, para fortalecernos en esos momentos que experimentamos de prueba, en momentos duros que a veces llegan a nuestra vida. Nos llama Jesús a esa confianza con nuestro papá. Y el perdón es la razón de ser del mensaje y de la misión de Jesús. Recordemos a aquella mujer adúltera. Jesús le dice: ¿dónde están los que te condenaban? Nadie te condena. Nadie te ha condenado. Entonces yo tampoco. Le hace ver a ella ese amor que viene de parte de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre Dios. Y como también lo mencionábamos en los pecados capitales, Dios toma esa palabrita como el pretexto para no condenarnos. Y lo dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Prefiere el Señor hacernos pasar por ignorantes antes que condenarnos. Y dice, no saben lo que hacen. Hay que perdonarlos. Aunque en realidad muchas veces sí sabemos lo que hacemos. Pero también hay algo importante aquí. Jesús nos ofrece el perdón, pero nos llama a un cambio de vida. Y esa parte no la debemos obviar, no la debemos quitar, no la debemos hacer a un lado. Porque Él nos ofrece su perdón, pero también nos invita a cambiar nuestro estilo de vida. San Pablo dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Es ese cambio el que debemos experimentar. Viene el perdón, pero también viene la parte que nos toca asumir a nosotros y es un cambio de vida. A esta mujer adúltera Jesús le dijo, nadie te condena, yo tampoco lo hago, pero luego le dice, vete y no peques más. A otro le dice en otra ocasión, quedas perdonado, pero ya no sigas haciendo lo mismo porque te puede ir peor. Entonces hay un cambio de vida que debe también acompañar este proceso de perdón que experimentamos en el Señor. Y de esa forma vamos a poder integrar la verdadera fe religiosa en Jesús. De esa forma vamos a poder hacer que a nuestras vidas llegue verdaderamente a vivirse esa fe. Y debe ayudarnos y no estar en contra de nosotros, sino a favor nuestro. Debemos hacer, pues, una transición de una fe religiosa equivocada, errónea, que ha sido concebida por lo que ya nos dice el catecismo, por corrientes de pensamiento hostiles a la religión, a una fe sólida a la cual tenemos que llegar. Hacer esa transición de una fe infantil, esa que nos enseñaron en alguna ocasión. Algunos le dicen del policía y el chupete, porque, bueno, si te portas bien te doy un chupete, si no, pues no te doy. Esa fe infantil, hay que, hermanos, hacer esa transición a una fe adulta, a una fe madura, y a eso nos ayuda este proceso, a ir madurando, porque esta es una fe inmadura. Cuando pensamos de Dios de estas formas equivocadas, es una fe inmadura. Y ahora hay que hacer esa transición hacia una maduración de la fe. Las palabras de San Pablo deberían ser nuestras, cuando dice, pues cuando yo era niño, hablaba como un niño, pero ahora que soy adulto, todo lo de la niñez ha quedado atrás. En el sentido claro de lo que estamos hablando, de la maduración. Porque para entrar al reino de los cielos, sí, Jesús nos dice que debemos seguir siendo como niños. Es decir, libres de todos esos prejuicios y caprichos que a veces ya de adultos tenemos. La inocencia de un niño siempre nos debe acompañar, pero nuestra fe tiene que ir madurando. Ya no como una fe de un niñito en el sentido de esto que mencionamos, del policía y el chupete, sino de una fe que se va adhiriendo más a Cristo, que va adquiriendo esa fortaleza en Cristo que nos va haciendo confiar más en Él. A veces hay personas que dicen, ay, mire el daño que la religión le ha hecho a esta gente o a esta persona. Mire cuánto daño le hizo a la iglesia, mire cuánto daño le hizo lo otro. Pues sí, hay gente que está dañada, pero porque han tenido una concepción o una idea equivocada de la fe. Porque han vivido una religión neurótica. Y desgraciadamente, pues algunos es la única forma en que conocen la fe. Lastimosamente. Lástima por ellos, porque se les ha inculcado ideas falsas, ideas erróneas acerca de la fe. Una religión saludable, una fe saludable, es un apoyo muy fuerte para nuestra vida, para nuestras emociones. Nuestra salud emocional y mental también se ve fortalecida cuando vivimos una fe saludable. Y se puede ver, ¿no?, en muchas personas que logran entrar en esta dimensión de fe, cómo pueden superar tantas situaciones de su vida, tantos trastornos a veces de su vida, e incluso personas que ya no tenían esperanza, la han recuperado gracias a que han abierto su mente y su corazón a la verdadera fe
que ahora hemos dicho nos lleva a ese amor hacia Dios, a buscar a un Jesús que nos perdona, que nos abraza, que nos consuela, que nos da ese amor que ya dijimos es el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. Un Jesús que sana, pero que nos llama siempre a tener fe en Él. Él nos puede devolver la esperanza. Aquí aprendimos hoy 3 lecciones. La primera, Dios siempre nos ama. Siempre, siempre nos ama. La segunda, que Dios siempre nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos de corazón. Y la tercera, que Dios siempre está presente en nosotros, en nuestras vidas. La fe, la religión, hermanos, nos debe traer paz, nos debe traer alegría, esperanza, tranquilidad y consuelo. Si no lo hace, entonces algo anda mal dentro de nosotros, no en nuestra fe. Eso tengámoslo muy en cuenta. Revisemos nuestra vida y dejemos pues que el Señor nos ayude por medio de su Espíritu Santo a disipar todas esas ideas equivocadas que se nos han inculcado acerca de la fe. Dejemos que Él nos moldee y ofrezcámosle a Él confianza. Confiamos en Él, pero también permitámosle que Él llegue a nosotros con confianza. Relacionémonos con Él con temor, pero en el sentido, ya dije, de amor, y también con toda la seguridad de que Él está ahí para amarnos y para abrazarnos. Dejemos que Él vaya venciendo nuestra resistencia con su amor. Dejemos que Él nos llene con su vida, una vida abundante que Él nos ha prometido en su palabra, y que nos conceda probar el cielo ya desde acá en la tierra. Pidámosle eso siempre al Señor. Y también pidámosle a María Santísima, nuestra Madre, que interceda por nosotros para que podamos alcanzar estas gracias que pedimos. Y a nuestra Madre saludamos diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.